Bueno, vamos a tocar el tema la fe y la vida religiosa, o la vida consagrada. Antes de empezar a explicar en forma de esquema la vida de la fe, vamos a hacer una breve introducción. Esto es no es para contemplar, ¿no? Es instrucción, es doctrina, es conocimiento para que mejor amemos a Dios y nos vayamos formando. La fe es una virtud, como todos ustedes saben, sobrenatural. Llega al entendimiento como potencia del alma va al entendimiento. El entendimiento cree de esta manera en verdades relativas a Dios. Bueno, en realidad cree la persona a través del entendimiento. Verdades relativas a Dios. El sujeto, por tanto, es el entendimiento, sujeto de la virtud, donde se asienta esa virtud. Acuérdense que las virtudes infusas son disposiciones cualitativas, para los que ya saben, son disposiciones, son accidentes, tienen que tener un soporte, y la fe viene al entendimiento, son disposiciones o hábitos buenos. Disposiciones buenas, hábitos buenas, inclinaciones. Es una disposición, una capacidad, una cualidad. Es cualitativo, está en el orden de la cualidad como accidente. Y es accidente de una de las potencias del alma, que la supone al alma como sujeto de esas potencias a su vez. Bueno, no importa. ¿Qué es creer entonces? Creer es un acto del entendimiento de la persona a través del entendimiento. Creer es un acto de la persona a través del entendimiento que asiente. Asentir significa conoce, aprueba. Es un acto de la persona a través del entendimiento que asiente, aprueba a la verdad divina, aprueba, asiente una verdad divina, pero por imperio de la voluntad, si no, no lo puede hacer. Acuérdense que el entendimiento solo no puede actuar si no tiene la voluntad complementaria que le da el acto por el cual el entendimiento puede asentir, decir acepto, eso es asentir, acepto, lo creo, aceptar, asentir, por el imperio de la voluntad, movida, esa voluntad es movida por Dios, a través de la gracia, y del hombre en segunda instancia. Ahí tiene el mecanismo, así se da. Vuelvo a decir toda esa partecita que es muy linda. Creer es un acto del hombre a través del entendimiento que asiente o consiente o acepta la verdad divina por imperio de la voluntad, movida por Dios mediante la gracia. Sin ella no podemos hacer nada, unida a la colaboración del hombre o a la libre aceptación del hombre. Ahí tenemos el mecanismo misterioso, bellísimo del acto de fe. Parece todo tan rápido cuando decimos, Señor, yo creo, pero supone todos estos movimientos instantáneos, ¿verdad? La fe es el coronamiento de la razón, no va contra la razón, sino que la corona. Corona la razón, corona el razonamiento bien hecho. Es un coronamiento. Fe y razón no se deben oponer jamás. Entonces la fe es como la cereza del pastel, o la corona de la razón. Ambas verdades, natural y sobrenatural, ambas provienen de Dios.
ambas provienen de Dios. Por eso debe haber un perfecto complemento entre la razón y la fe. Entre conocer naturalmente y conocer las verdades de la fe hay un complemento. Ese complemento se puede explicar, profundizar. ¿Qué hizo Santo Tomás para ser tan grandioso? Santo Tomás es una eminencia, es un doctor angélico, así le dice la Iglesia, es fuera de lo común, es extraordinariamente impresionante. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es que él siempre dice así: esto es de esta manera, y luego busca probarlo. Pero cuando dice esto es de esta manera, se está valiendo de la fe. Y como la fe y la razón no se te contradicen, va a empezar a trabajar la razón buscando las razones y va a sacar una teología perfecta, nunca en contra de la fe, sino siempre partiendo de la fe para profundizar esa fe a través de la razón. Por eso nunca se equivocó. Y eso supone un grado de humildad impresionante, donde tu cabeza tan inteligente se somete a los principios de fe siempre. Por eso, una persona que vive de la fe y hace teología nunca llegará a un error teológico, si de verdad vive de la fe. Y por eso no se puede hacer teología si no hay fe verdadera. Hay toda una discusión aquí entre los teólogos, si se puede hacer teología sin fe. Es imposible. ¿Qué? Yo no puedo sacar conclusiones de la fe de lo revelado si no la tengo la fe. Pongo el principio de fe como si fuera y saco conclusiones. ¿No es teología? Y hay toda una discusión que debe haber una teología, una fe verdadera para que pueda haber una teología propiamente. Bien, toda una discusión teológica de fondo. Para ver la relación que hay entre fe y razón, ya termino con esto, vamos a ver 3 tipos de verdades que existen. 3 tipos de verdades para entender esa relación entre fe y razón, que no se deben oponer, sino complementar. Tenemos, en primer lugar, de estas 3 tipos de verdades, la primera es la que se alcanza solo por la razón, que no hace falta para nada la fe. Hasta un ateo puede tener este tipo de conocimiento, y cierto, con certeza, es la ciencia natural. ¿Cuántas veces mueve el ala una mosca por segundo? Ciencia natural, no necesita la fe, lo puede saber un científico. Entonces, las que se alcanzan solo por la razón, es decir, las ciencias naturales, esto no es esencial para alcanzar la vida eterna. Este tipo de conocimiento no es esencial para alcanzar la vida eterna. Puedes tenerlo o no. Tampoco solo este conocimiento alcanza para la vida eterna. Ni es esencial para la vida eterna, ni tampoco es estrictamente necesario. Perdón, no es esencial para la vida eterna y tampoco este solo te va a llevar a la vida eterna. Ni una ni la otra cosa. Otro tipo de verdad, la que solo se alcanza por la fe y solo por la fe, que es imposible que llegue la razón, imposible. Por ejemplo, el misterio de la Trinidad, el misterio de la gracia, el misterio de la encarnación, la fecundación, o el misterio de la unión hipostática, el sacramento del orden sagrado, todos los sacramentos, etc. Imposible que tú llegues si Dios no te lo hubiese revelado. Imposible. Y tercer tipo de verdades, las que se pueden alcanzar por la fe, pero también por la razón. Por ambos caminos puedes llegar. Por ejemplo, la existencia de Dios. Está revelado que Dios existe, pero también llego por la sola razón que Dios existe. La inmortalidad del alma. Está revelado que el alma no muere, pero también puedo llegar a esta conclusión solo por la razón,
como Aristóteles ha llegado, y los grandes filósofos que no conocieron a Dios ni la revelación, o sea, no conocieron la revelación divina. Bueno, ahora vamos a empezar a exponer, una vez que dejamos esto asentado, para que aprendamos un poquito a distinguir estas cosas. Bueno, y uno se pregunta, pero si, por ejemplo, podemos llegar en el tercer punto, dijimos que podemos llegar por la fe o por la razón. Entonces, ¿por qué Dios revela lo que tú solo puedes llegar por la razón? ¿Para qué te va a revelar Dios la inmortalidad del alma si eso puedes llegar con la razón? ¿O para qué te va a revelar Él que Dios existe o que Dios tiene que ser uno si tú puedes llegar por la sola razón a que Dios es uno o debe ser uno? ¿Por qué lo reveló también? Lo hace. Esto lo dice Santo Tomás. La razón por la cual Dios hace esto, de revelar también lo que puede llegar por la razón, es porque no todos fácil y prontamente podrían llegar a eso. Fácil y prontamente y con toda seguridad. Algunos sí, otros les costará, otros ni se lo plantearán. Entonces, a fin de que todos lleguen a las cosas básicas fácil y prontamente, Dios a su vez lo revela. Bueno, antes de exponer ahora el tema, me falta decir lo siguiente. Hay una relación entre los 3 votos de la vida religiosa, sustanciales, y las virtudes teologales. Pobreza, castigo, obediencia se relacionan cada una de ellas con la fe, la esperanza y la caridad. Una relación de los 3 votos con las 3 virtudes teologales. A ver, la fe le corresponde la obediencia. No veo yo al superior número 1, veo al superior número 2. Por eso a veces no le obedezco. Veo a una hermana o a un hermano lleno de imperfecciones. No veo, necesito la fe para ver quién me dice esto se hace así o hace esto. Entonces la fe y la obediencia. La esperanza se relaciona con la pobreza. ¿Por qué eres pobre? Porque espero tener todo de Dios. O sea, la razón de la pobreza es la esperanza de obtener de Dios lo que ahora estoy dejando en plenitud. Y la caridad está relacionada con la castidad. La caridad se relaciona con la castidad. La pureza que tú vivas, la castidad que vivas, va en relación con la capacidad de amor que tienes. Y tu capacidad de amar te hará puro y casto. Ahora voy a explicar, para ver la vida de fe y la vida consagrada, lo vamos a relacionar con el templo de Jerusalén. Vamos a relacionarlo con el templo de Jerusalén. Y para relacionarlo, vamos a clarificar primero algunas cosas. El primer punto es que la vida de fe de un religioso tiene una connotación especial. El religioso vive de la fe como el pez vive del agua o en el agua. El religioso, ¿por qué? Porque el religioso se ha consagrado a Dios. Porque toda su razón de ser está en que él cree. Toda la razón de ser está en que él cree. Y porque cree, ama. Siempre es así. Y porque cree y ama, espera. Ahí tienen un orden. ¿Cómo era el atrio del templo de Jerusalén? Era así. Estaba el atrio llamado de los gentiles. Así se dividía. El atrio de Israel, o de los judíos. El atrio de los gentiles
y el atrio de los judíos. Esa es la división esencial. ¿Eres judío o no? ¡Wow! Por eso el judío, cuando le dijeron, ahora los gentiles están unidos a ustedes. No, algunos no quisieron. Cuando Jesús dijo, tengo otro redil de ovejas que ustedes no conocen, bueno, ahí está. Entonces, atrio de los gentiles, atrio de los judíos. Dentro del atrio de los judíos, el atrio de los gentiles era el más alejadito, allí a lo lejos, ¿verdad? Más al interior es el de los judíos, que se dividía a su vez en tres partes. El atrio de las mujeres, que es un poquito más cercano que el de los gentiles, pero es el más lejano de estos tres que voy a decir ahora. El de las mujeres, el atrio de los varones, más adentro todavía, y el atrio de los sacerdotes, más adentro todavía. De manera que tendríamos el siguiente esquema. Primero dijimos, si uno va de lo menos a lo más profundo y a lo más interior, tendríamos atrio de los gentiles, dijimos. Después sigue el de las mujeres judías, el de los varones judíos y el de los sacerdotes, obvio judíos. Por eso tenía tres compartimentos el templo de Jerusalén. Tres compartimentos. Tenemos el atrio, que acabamos de decir cómo se distribuye, el atrio. Luego tenemos el santo y el Sancta Sanctorum, el santo de los santos. Tres compartimentos. Repito, el primero es el atrio, que ya vimos cómo se divide. Después venía el santo. ¿Qué se guardaba en el santo? El candelabro de los 7 brazos y el altar de la proposición, que solo se reservaba a los levitas. El santo entonces se guardaba el candelabro de los 7 brazos, que es como el que tenemos nosotros delante del altar en Casa Belén. Así son los 7 brazos. Y el altar de la proposición de los panes, reservado solo a los levitas, es decir, a la tribu de Leví, es decir, la tribu sacerdotal. Y el último, el Sancta Sanctorum, o el santo de los santos, allí se guardaba el arca de la alianza. Tenía un velo, como ponemos nosotros velo. Ponemos velo al Santísimo, porque hay un misterio detrás. Siempre que hay un velo está el misterio. Hay que revelarlo, sacar el velo, revelar el misterio para que aparezca. Por eso el otro día me trajeron para que yo consagre, en la teca grande estaba la hostia y me lo trajeron tapadito con el corporal. No me lo deberían haber traído tapadito con el corporal, porque no hay ningún misterio ahí. Estaba el pan nada más. Se tapa cuando ya el pan no es pan, sino cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cuando está consagrado se lo tapa. Si yo veo un copón con hostias y está destapado, no tiene velo, yo voy a pensar, estas hostias no están consagradas. Cuidado con ese detalle, no es un detalle. Entonces, solamente el cáliz, el copón tendrá velo si están consagradas las hostias. Es la manera que tenemos de saber ese copón que está ahí, ¿está consagrado o no está consagrado? Si tiene el velo, sí está. Hay que tener mucho cuidado, no me pongan nunca algo con velo, como cuando me trajeron la hostia con la teca grande, tapado, porque yo digo, pero me están trayendo una hostia ya consagrada, entonces la tengo que cambiar. Yo puedo pensar, está cubierta con un corporal, entonces esta está consagrada, es para que yo la consuma y la cambie. No era así, era para que la consagre porque era pan. ¿Y yo cómo sabía que era pan? Cuando empecé la misa acá el primer día, me supuse
que no van a traer una hostia consagrada de donde venimos, ¿verdad? Sino que me están poniendo. Pero fue un pequeño detalle que tengan cuidado, porque yo pude haber comulgado esa hostia y estoy comulgando pan y estoy haciendo idolatría, porque yo creí que estaba como estaba tapadito, que era un misterio, que estaba la hostia ya consagrada. No, detalles para que lo tengamos presente. Entonces, ahora debemos decir que Jesús se admira en los evangelios. Hay algo que le admira, hay algo que lo fascina, lo enloquece a Jesús con una santa locura. Hay algo que lo enloquece a él con santa locura. Cuando ustedes leen los evangelios, cuando alguien tiene fe, ¡wow! Se admira a Jesús. Lo compras en 2 minutos con la fe. Porque detrás del acto de fe viene el acto de amor, necesariamente, pero es el punto de partida y es toda la vida tuya, se radica y está en torno a la fe. Se rinde Cristo ante la fe, se rinde, le quitas lo que quieras, le sacas todo, hasta su mamá, que la entregó a su madre su sangre, todo, le sacas lo que quieras con la fe. Cuando no hay fe, le da tanta tristeza, hombres de poca fe, hombres, ¿hasta cuándo? No, la tristeza que le da cuando no hay fe. Él no realizaba ningún milagro cuando no había fe. En Nazaret que decían, a ver, hace un milagrito, no hizo ninguno. Cuando le dijo Herodes, haznos un milagro, no hay fe, hay curiosidad, y no, nunca, jamás. No se juegan con esas cosas. Bueno, habiendo dividido en 3 partes entonces, atrio, santo y santa de los santos, santo de los santos, vamos a hacer una exposición. También decimos que todo el mundo se divide en 3 aspectos. Así como el atrio, el santo y el santa de los santos, también el mundo entero se divide en 3 espacios. 3 espacios. Fíjense, ¿qué sería el atrio? El atrio sería el mundo animal, es decir, mi parte corporal, mis sentidos. El atrio vendría a ser como el mundo animal, mis sentidos. El oído, el olfato, el gusto, el tacto, la imaginación, la memoria, el sentido común, la cogitativa. Todas mis pasiones, sentimientos y emociones está representado en el atrio, lo más exterior que hay, lo demás afuera. ¿Me entienden? Vamos a ir hacia adentro del alma, porque vamos a ver cómo se vive la fe a partir de aquí. El atrio, que lo más exterior, sería toda mi parte corporal, entonces, afectos, sentimientos, los sentidos internos, externos, todo el mundo animal que es compatible con el animal. El atrio, lo de afuera, lo más exterior. Segundo, el santo. Vamos al tercero, porque después el intermedio solito va a saltar. El más profundo, lo más elevado del hombre, ¿qué sería el santo de los santos? Sería el mundo sobrenatural, el mundo de la gracia, el mundo sobrenatural en el hombre. Está reservado solo a Dios, Él eleva el alma por la gracia, ahí vienen las virtudes, los dones del Espíritu Santo. El mundo sobrenatural, el que está por encima de la naturaleza, sobrenatural, le corresponde a lo más santo, lo más sagrado de tu cuerpo, que es templo. ¿Por qué hacemos esta comparación? Porque somos templos del Espíritu Santo, somos templos y tenemos un esquema, tenemos grados. Entonces en el Sancta Sanctorum sería todo el mundo sobrenatural. ¿Y cuál queda en el medio? Si estamos comparando el templo de mi cuerpo con el templo de los judíos del Antiguo Testamento, queda algo intermedio entre el mundo puramente animal y lo sobrenatural. ¿Qué queda? Todo lo espiritual, es decir, el alma con sus 2 potencias, sus formas de operar, entendimiento y voluntad. Eso queda, la parte espiritual, que no es sobrenatural, es espiritual,
pero no sobrenatural. Y es espiritual, no es corporal o animal. ¿Les quedó el esquema? ¿Todos me lo entendieron bien? Porque ahora vamos a hablar de la fe, porque es muy importante que este esquema, ahora que vamos a hablar de la fe, sepamos cómo ubicarlo, para que lo entendamos, le agradezcamos a Dios y veamos cómo va trabajando Dios en el alma. Sí. El más profundo de todo, el Sancta Sanctorum, es el alma con la gracia, es la gracia con las virtudes y dones. Es todo el mundo sobrenatural nada más. En el segundo es el alma con sus potencias, es decir, la parte espiritual pero no sobrenatural. Es lo espiritual del hombre natural, pero espiritual. Y el primer grado, el atrio, que es toda la parte sensitiva, sensible del hombre. Bien, el Sancta Sanctorum es el lugar de lo sobrenatural, lo más profundo en nosotros, es la región de los grandes misterios. Ahí se da el orden sobrenatural, el lugar de la gracia y de la gloria. Al atrio, al primer recinto, al atrio, a lo más externo, se llega a través de los sentidos. Al santo, es decir, a la parte espiritual, ingresamos por la razón, movida por la voluntad, porque la razón, acuérdense, el intelecto necesita el acto de la voluntad. Entonces, el segundo, ingresamos por la razón, que es lo espiritual. Y el tercero, solo se puede ingresar por la fe, porque entramos al mundo sobrenatural. Solo por la fe ingresamos al Sancta Sanctorum, a lo más profundo de mi alma, por la fe. Vuelvo. Al atrio, al primer recinto, nosotros vamos a llegar por los sentidos, que sería el mundo común a los animales. Al santo, al segundo nivel de mi cuerpo, de mi ser, llego por la razón. Obvio que la razón sin el acto de voluntad no funciona. Razón sería entendimiento y voluntad. Ingresamos por la razón al mundo espiritual. Si yo soy una persona racionalista, ¿soy una persona espiritual o no? Sí, pero no soy sobrenatural porque no creo por la fe nada. Porque estoy haciendo actos espirituales, la razón es una potencia espiritual. Entonces el racionalista ateo está realizando operaciones espirituales, claro. Conocer y amar, humanamente, claro. Pero no ingresa al Sancta Sanctorum. Al Sancta Sanctorum, a lo más profundo, solo por el mundo de la fe puedes ingresar. Al mundo sobrenatural, solo por la fe. Espero que les haya quedado claro esto, porque ahora vamos a continuar. Entonces el hombre sin la fe es como una persona infecunda, castrada, no puede comunicar vida sobrenatural, porque se cierra a lo grandioso, se cierra a lo trascendente sin la fe. No va a ingresar nunca adentro de su templo, a lo más profundo que Dios le dio, que tiene el ateo. No ingresa. Ojo que no le pertenece ese mundo, es un mundo participado en su interior, pero él está privado. Es decir, un ateo que vivió toda la vida como ateo o no creyó, nunca ingresó al Sancta Sanctorum de él, donde solo se reserva Dios. No, nunca ingresó. El hombre carnal no puede entender las cosas espirituales porque nunca ingresó. Si las entiende, porque sí puede entender las cosas espirituales, tiene un límite. El hombre carnal tiene un límite para conocer las cosas espirituales. Solo llega a conocer cosas con el entendimiento y la voluntad, pero está truncado. Pero no llega nunca a lo sobrenatural, el hombre carnal. A lo sobrenatural nunca. Llega a las cosas espirituales a media.
por eso no las entiende, porque lo espiritual en el hombre está abierto a lo sobrenatural. Por eso que un ateo, un racionalista, carnal, no entienden las cosas ni siquiera del espíritu. No digo de lo sobrenatural, del espíritu. Por eso dice San Pablo, 1 Corintios 2:14, el hombre carnal no puede entender, sí puede vivir de ello, razona y ama humanamente, pero no llega a entender las cosas del espíritu, porque no está abierto a la trascendencia. Bueno, ahora vamos a llevar esto a Cristo. Cristo es templo. Tiene 3 espacios, Cristo, templo. Cristo tiene una parte visible, exterior, los sentidos. Es la parte material de Cristo, su cuerpo. Lo podemos ver con los ojos, lo pudieron ver los apóstoles, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, de eso damos testimonio. Segundo espacio de Cristo, su inteligencia y su voluntad, el mundo espiritual, que es superior. Ese mundo espiritual es superior a cualquier ser humano en capacidad, igual que el primer nivel en cuanto a la sensibilidad. O sea, está por encima de nosotros, pero no por su naturaleza, que es la misma nuestra, sino que es más profundo su sentimiento, su entendimiento y voluntad. Es la misma naturaleza, pero en mayor perfección. Y el tercer espacio lo reservamos a la unión hipostática en Cristo. Es su divinidad directamente, es su persona divina. Es todo sobrenatural ahí. En Cristo es así. Toda su persona divina, porque Él está unido a una persona divina. ¿Qué sentido tiene ahora esta pregunta que Jesús le hace a los apóstoles? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¡Wow! ¿Quién decís que soy yo? Pedro, movido por el Espíritu Santo, penetra en lo más interior, aunque no sé si lo comprendió en su totalidad, probablemente no. Entró en el Santa de los Santos, en el Santo de los Santos de Cristo. Se metió en su parte más íntima y la descubre, la da a conocer a los demás. Tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías. Cristo se conmueve porque hizo un acto de fe, lo derritió a Cristo. ¡Guau! Que no es el perro, ¿verdad? Salta de júbilo y dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No lo paran a Jesús, entró en éxtasis. Empezó como diciendo, Señor, estás derrochando todos los bienes de tu Padre, eres un hijo pródigo, mira todo lo que le das a Pedro, para. Le dio la llave del reino de los cielos, basta, no le des más. Todo le dio, todo. La fe es un coronamiento de la inteligencia, acuérdense. La fe corona, la fe que es del tercer espacio, el más profundo, corona al segundo espacio, al entendimiento, y a su vez corona de esta manera todo el ser de la persona, porque uno conoce a través de los sentidos. La fe tiene algo que ver con los ojos, que es el preludio de la visión beatífica que vamos a tener. Acuérdense que la fe va a ser reemplazada por el lumen gloriae, por la luz de la gloria, que es una virtud teologal reservada para la eternidad, que reemplaza la fe.
Es virtud porque es una disposición que vamos a tener fácil para la contemplación de Dios y una elevación. Ahora, la fe tiene algo que ver con el ojo, región esplendorosa, preludio de la visión beatífica. El que tiene fe casi ve, entre comillas. El que tiene fe casi ve. Uno dice, no, yo veo. No, pero estamos hablando de otra visión. El que tiene fe casi ve. Se relaciona entonces con la luz de la gloria. Y por eso se dice en San Lucas, ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Cómo puede ser que el ojo vea la salvación? A ver. No, los ojos de la fe. Porque mis ojos han visto tu salvación. El ojo de Simeón, ¿qué vio? Un niño. ¿Se puede ver la salvación? No, se ve un niño que salva a alguien. Pero ¿cómo se va a ver la salvación? Entonces es el ojo de la fe esto que está hablando Simeón, porque has visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2, 29-31. Ahora van a entender este texto cuando en las completas lo digan. Está haciendo un acto de fe profunda aquí Simeón. Pero también la fe tiene algo que ver con el oído. Fíjese, qué interesante. Primero con la vista pareciera que, bueno, eso es lógico. Sí, es bastante bien, le salió bastante padre la cuestión del ojo. Y ahora el oído, wow. Escucha Israel. Escucha Israel. Hoy escucharás mi voz. La fe entra por el oído, no por el ojo, aunque esté relacionado con el ojo. Entra por el oído. Pero no es el oído físico, porque un sordo puede creer lo que tú le manifiestas. Entonces el oído del espíritu, analógicamente, es como el oído. La fe necesita un oído más allá que el oído físico, pero es un oído. Escucha Israel. Con la fe oímos los misterios de Dios. Escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es parecido, amarás a tu prójimo, etc. Qué lindo, ojos y oídos. Pero ustedes me dirán, si yo les digo, la fe tiene algo de olfato, ¡wow! No, padre, está exagerando. También de olfato. Miren cómo entramos del atrio. El atrio es en el mundo sensible, a la parte más elevada, pasando por la inteligencia, por la intermedia. Pero acá estamos yendo desde el atrio, la parte exterior de mi cuerpo, a la parte más elevada, que es el mundo sobrenatural. Fíjense qué relación tenemos el atrio exterior con el Sancta Sanctorum. El olfato. Les voy a dar una cita bíblica, Jeremías 48:11, y se las leo. Jeremías 48:11. Dice así: tranquilo estuvo Moab desde su adolescencia, reposado sobre sus heces. No había sido trasegado de tinaja en tinaja, llevado al desierto. Por eso conservó su gusto y no se disipó su aroma. Conservó su gusto y no se disipó su aroma. Y otro texto, 2 Corintios 2, 14, 16. Lo voy a leer. 2 Corintios 2, 14, 16. Doy gracias a Dios
que nos hace triunfar en Cristo y por nosotros manifiesta en todo lugar el aroma de su conocimiento, porque somos para Dios suave olor de Cristo, olfato, aroma, en los que se salvan y en los que se pierden. En estos, olor de muerte para la muerte, en aquellos, olor de vida para la vida. El aroma de Cristo, el suave olor de Cristo. Bueno, ya que estamos, se relaciona con el gusto también, pero el gusto espiritual, pero está relacionado con el gusto. Salmo 81, 11. Abre la boca y yo te saciaré. Gustad y ved, gustad, gusto, y ved, qué bueno es el Señor. Salmo 33, 9. Y Cristo habla del banquete donde Él se hace manjar exquisito, el gusto, el manjar exquisito. Oseas 2:20, te desposaré conmigo mediante la fe. La fe también es el elemento que une al esposo con la esposa. Te desposaré conmigo mediante la fe. Y por último, el tacto. La fe es también, tiene algo de tacto, o es algo de tacto, no el tacto físico puramente, ¿no? Es decir, que la fe toca a Cristo, lo estrecha y lo abraza a Cristo. No solo lo gusta la fe, no solo olfatea su olor de Cristo, suavidad, no solo escucha a Cristo y no solo lo ve por la inteligencia, sino que también lo toca. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, lo que hemos visto, eso les transmitimos, lo que nosotros hemos tocado. Son los sacramentos por el cual tienen su parte material que tocamos, el agua del bautismo, las especies sacramentales en la Eucaristía, ¿verdad? La parte corporal, los pecados en la confesión, entramos en contacto con el mundo del pecado, ¿verdad? Y así con toda la materia de los sacramentos. Bueno, este texto que di es de 1 Juan 1, del 1 al 3. El tacto, se puede tocar a Jesús, la fe toca a Jesús, y Jesús te toca por la fe. ¿Quién me ha tocado? ¿Se acuerdan? Una fuerza salió de mí, ¿quién me ha tocado? ¿Cómo puede ser que tocando a Cristo se produzca la fe y la fe se transforme en obra, se sane uno? Porque está relacionado con el tacto. Por tanto, es un matrimonio místico. El Hijo, cuyas bodas celebró el Padre, estas bodas comienzan en la tierra y hay un vínculo conyugal real con la parte humana de Cristo. Lo humano y lo divino se hacen una sola realidad. El alma es ojo, oído, manos, boca, y todo el orden sensorial es elevado también, es tomado por Dios en orden al mundo sobrenatural. Qué triste es la falta de fe de un religioso, pero haberla perdido es peor. Qué horrible y espantoso no tener fe, pero haberla perdido es peor. Haberla expulsado del alma, de la sociedad, es la tragedia más grande. Ahora, la fe nos introduce y nos hace penetrar en 3 grandes espectáculos. Miren lo que hace la fe en el religioso. Nos introduce y nos hace penetrar en 3 grandes espectáculos. ¿Qué espectáculos me hacen
meterme la fe? ¿En qué espectáculos me introduce? 3. Primero, nos pone en contacto con personas. Segundo, nos pone en contacto con cosas. Ya la voy a explicar. Tercero, nos pone en contacto con acontecimientos. El primero nos pone en contacto con personas. Desde la Santísima Trinidad, 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pasando por Cristo, segunda persona encarnada, pasando por María, que también es persona, pasando por los ángeles, que son personas, y pasando por todas las personas humanas. Tengo que tener fe religiosa de un religioso, de un consagrado, para ver a las personas limpias cuando están sucias. Ver lo divino en lo humano. Ver a Jesús en ellos. Taladrar las apariencias, ir más allá de las apariencias, como los pastores que ven un niño envuelto en pañales. Qué extraño, yo siempre me pongo a pensar, ¿cuál es la señal? Le dicen los pastores, la señal de que ha nacido un Mesías y que para que lo reconozca es que ese niño está envuelto en pañales. ¡Wow! ¡Qué señal! ¿Qué niño no está envuelto en pañales? Por favor, ¿qué me estás diciendo? A ver, ¿envuelto en qué va a estar? ¿Pañales? ¿Por qué es una señal esa? ¿Por qué? Porque es una señal para los pastores que ese niño esté envuelto en pañales. No se lo voy a decir. La fe traslada y penetra el sentido de lo sagrado y nos hace ver a los superiores, en los superiores, a Dios mismo, las personas, la obediencia a los superiores. Todo está relacionado con las personas aquí, en este primer contacto. Por tanto, la obediencia entra en este primer contacto de mi fe con el mundo real, desde Dios hasta el último de mis hermanos. La obediencia entonces me conecta con este sector, este contacto. Segundo contacto, dijimos, con las cosas. Y aquí entra el don. ¿Qué don me conecta con las cosas y me hace ver a Dios a través de las cosas? Ciencia. La ciencia entonces viene a reforzar la fe. El don de ciencia viene a reforzar la fe. Entonces las cosas, verlas con fe, como San Francisco. Las cosas también. En los cuerpos está Dios, en la materia. Ver la materia que nos rodea con ojos de fe. Cristo, el Verbo asume la materia de los sacramentos también. Dios asume la materia de los sacramentos, la materia del cuerpo humano de Cristo. Y asume la materia de los sacramentos para hacer de ello algo divino, no se queda en lo exterior, se divinizan las cosas, me llevan a Dios, si las veo con fe. Cristo, el Verbo cuando asume una naturaleza humana, cuando se hace Cristo, se compara a la luz. Yo soy la luz. Ve cosas materiales, yo soy la luz. Yo soy la flor, el fruto, casa, roca, vino, cordero, vid, camino, etc. Y el tercero nos pone en contacto no solo con personas y cosas, y aquí viene un problema serio. Hay personas que sí viven de la fe en relación a personas y cosas, pero no viven
la fe en relación a los acontecimientos. Son los tres factores, los tres aspectos. Si este aspecto no está, es grave, porque en los acontecimientos hay más casi que personas, que cosas, ¿no? Nos pone en contacto con los acontecimientos. El que carece de fe mira los acontecimientos de la vida de diversa manera al que tiene fe. Son dos modos de mirar los acontecimientos. Por ejemplo, el fin del mundo. El que tiene fe lo ve de una manera, el que no tiene fe lo ve de otra. La muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo, los defectos de tu esposo, de tu esposa, de un religioso, de una religiosa, los acontecimientos diarios, que no puedas estudiar, que haya salido mal en un examen, se ve de distinta manera los acontecimientos. A su vez, estos acontecimientos tienen tres realidades. Estos acontecimientos tienen tres realidades. Y ahora la vamos a conectar con el atrio, con el santo y el Sancta Sanctorum. Estos acontecimientos, que es un contacto de la fe, una de las cosas que envuelve la fe. Entonces tiene tres realidades. Atrio, el santo y el santo de los santos. Por eso debemos tener una visión teológica de los acontecimientos históricos, como San Agustín cuando escribe Las dos ciudades. Por ejemplo, a la luz de la fe interpreto los acontecimientos históricos que tienen sus tres niveles, cosas puramente exteriores, de hechos externos. Tiene una inteligencia la historia, la parte espiritual, pero tiene un sentido sobrenatural la historia. No son solo hechos, sino que hay una inteligencia en ellos y hay un sentido sobrenatural. Es la teología de la historia, que supone una filosofía de la historia, la parte intermedia, y hechos exteriores. ¿Captaron? Fíjense cómo las cosas, toda la teología está perfectamente entrelazada, todo tiene su razón de ser. San Pablo dice, velad y estad firmes en la fe. 2 Corintios 16:13. Uy, se hizo la hora. Ya termino. Como religiosos ahora, justo lo más importante, no puedo terminar ahora, ya rapidito. Como religiosos, llamados a vivir el tercer estado de una manera plenísima, el santo de los santos, plenísimamente, vivir no solo ese estado, sino la atmósfera de ese estado. De tal manera que lo sobrenatural yo lo viva en forma natural. Vivir lo sobrenatural naturalmente. Que mi ángel de la guarda me hable es natural. Que yo no lo escuche también es natural. Pero que me hable es natural. Que Dios te hable al corazón es natural. Que tú te des cuenta también es natural. Que no te des cuenta o te des cuenta, que te des cuenta es más que natural. Entre ya lo sobrenatural, porque está la gracia para que te des cuenta. Pero que no te des cuenta también es natural. Pero que Él te hable también es natural, de alguna manera. Entonces, vivir lo sobrenatural en forma natural. El Padre Pío estaba delante de la imagen de Nuestra Señora de la Gracia, ahí donde él acostumbraba a estar así, ¿verdad? Estaba ahí hablando, y de lejos veía a un religioso que está conversando en voz alta, el Padre Pío. ¿Con quién hablará? Porque la imagen está ahí, está mirando ahí hay una columna. Hablará con la columna. Y se acerca Padre Pío.
¿No ven que estoy hablando con los ángeles? Y lo sacó. Se fue porque tenía un temperamento. No me interrumpiré. Estoy hablando con los ángeles. O sea, para él era un mundo natural todo eso. Para el otro, está loco el Padre Pío, ¿eh? Todo el mundo sobrenatural se lo vive uno como natural. No se sorprende que Dios esté dándome la gracia para esto, que Dios me haya iluminado en este punto, que Dios me haya inspirado aquí, que me mueva el corazón, que me mueva los sentimientos. Ese mundo sobrenatural lo vive el religioso en forma naturalmente vive lo sobrenatural. Fidelidad viene de fe, fidelitas, fides. Hoy el mundo se caracteriza por la falta de fe. Antes, los fieles ayudaban al sacerdote y a los religiosos a vivir de la fe. Hoy los religiosos y sacerdotes, cuando tienen fe, no tienen apoyatura. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe sobre la tierra? Lucas 18:8. Fíjense cómo Jesús, el tema de la fe, es lo que más le duele. ¿Hallará fe sobre la tierra cuando venga? Dios mío. Porque si no hay fe, no hay amor. Dice San Pablo, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Efesios 3:17. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. El religioso vive de la fe, bañado en la fe, se baña con fe. O sea, se baña de fe, no con fe, porque si no, no se van a bañar más. Se baña en fe, vive de la fe como el pájaro vive en el aire o el pez en el agua. Es el hábitat natural de un religioso. El hábitat natural de un religioso es el mundo de fe. Cuando duda de algo, cuando se avergüenza de algo que toca la fe, entonces se cae como un cedro del Líbano ante el primer golpe de hacha. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Los apóstoles decían, Señor, a ver, ya que a ti porque los apóstoles veían como Jesús era débil con la fe. ¡Oh, qué hombre de fe! Tu fe te ha salvado. Si tienes fe, todo es posible al que tiene fe. La fe y la fe. Entonces los apóstoles lo llamaron a Jesús aparte y le dijeron, Señor, ¿qué quieren ahora? Aumentanos la fe. Bueno, no me salían con algo raro, bueno, menos mal. Siempre me salían con alguna cosa, destruye esto, rompe esto, quiero estar sentado a la derecha. Acá lo llamaron aparte. ¿Qué desean? Aumenta nuestra fe. Lucas 17:5. La fe tiene algo de locura. No debemos diluir la locura de la fe. Sí, somos locos. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Todos los gentiles decían que los cristianos eran locos y comían niños vivos. Se los tragaban y los masticaban. Porque no sé cómo escucharon de la comunión de los cristianos, que uno comulgaba al niño Jesús, ¿verdad? Y de verdad le estoy diciendo, lo acusaban de antropofagia a los cristianos, ¿verdad? Eran locos, se comían niños enteros, así vivos, porque el cuerpo de Cristo es cuerpo vivo, sangre viva, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Si yo estoy con la hostia arriba, elevada después de la consagración, y todos ustedes están postrados de rodillas, Dios mío, Señor, y entra un ateo, ¿no? Mira, se acerca, mira la hostia y dice, esto es pan, están todos locos, arrodillados, postrados, llorando. ¿Qué lloras? Es pan, esto es pan. A ver,
Permíteme, sacerdote, a ver, traigan un telescopio, un microscopio y vamos a hacer un análisis químico de a ver qué hay. Es pan, mijito, pan, las especies. Pero estos cristianos son re locos. Y si nosotros tomáramos conciencia, por eso nos dicen locos si haces penitencia, estás re loco. No, uy, qué mal que eso era del medioevo cuando estaban mal de la cabeza. Ahora la ciencia te muestra que no hay que ser tan... Nosotros hemos desarrollado nuestra capacidad. ¿Cómo no vas a comer? ¿No te vas a comer? ¿Ayunaste? Oh, un médico, ¿cuánto ayunaste? Mediodía. Uy, médico, a ver, te tomamos la presión. Tranquilo, ya te preparamos un bife, un taquito. ¿Quieres un taquito? Acá, medicina. No entienden nada. No entienden. Silicio. Disciplina. Menos mal que acá nosotros no promovemos la disciplina porque estaríamos todos presos, ¿verdad? ¿Por qué no puedes hacer disciplina o tener algo que te moleste un poco? Una piedrita en el zapato. Te la saco la piedrita. No, déjalo. ¿Te deja la piedrita? Esto está loco. Manicomio. Fíjense, el mundo de la fe. No nos tenemos que avergonzar. Somos verdaderos locos para el mundo. El problema es de los que se avergüenzan y simulan esa locura. Ese es el problema. ¿Cómo le debe doler a Jesús? ¿Simulas tu locura por mí? Bueno, último, cualidades de la fe del religioso que se distingue del no religioso consagrado. Al menos es lo que Dios le exige. Robusta, fe robusta. No como Pedro en el agua que se hundió, sino como María en el Calvario. No debemos dejar pasar ningún quejido del alma que afecte a los laicos. Lo normal es que la fe del religioso sea más firme que la del laico, cosas muchas veces contrarias. Son los laicos que tienen que decir, padre, de verdad, cuide la Eucaristía. Padres, hagamos adoración. ¿Qué? No puede ser. Segunda característica, ilustrada. No esperar que venga el año de la fe para que tú te empieces a plantear cómo está tu fe y cómo la vas a vivir, ¿no? Necesitamos de la teología. La fe busca mayor luz. Por naturaleza busca mayor luz. El entendimiento no cesa en la búsqueda de la verdad. Y cuando tú lo truncas, creas un serio problema a tu fe. Un religioso que no está formado en la verdad está destinado a la muerte. La condición para que aumente el amor es que la fe esté ilustrada. Tenemos que tener hambres de fe. Por tanto, de conocimiento sobrenatural. Hambre de conocimiento sobrenatural. No gula, sino hambre. Y tercero, la fe debe ser activa. Activa, tercera característica. No inmóvil. ¿Y cómo hacemos para que la fe sea activa? La fe tiene que tener dos cosas, luz y calor. Es decir, tiene que ser comunicativa y contagiosa. Termino con dos textos. Primer texto, 1 Juan 5:4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Qué hermoso es ese texto. Si ustedes quieren vivir y practicar actos de fe, ese texto es muy lindo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y el otro texto, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y aunque al presente vivo en carne,
Sin embargo, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Bueno, vamos a tocar el tema la fe y la vida religiosa, o la vida consagrada. Antes de empezar a explicar en forma de esquema la vida de la fe, vamos a hacer una breve introducción. Esto es no es para contemplar, ¿no? Es instrucción, es doctrina, es conocimiento para que mejor amemos a Dios y nos vayamos formando. La fe es una virtud, como todos ustedes saben, sobrenatural. Llega al entendimiento como potencia del alma, va al entendimiento. El entendimiento cree de esta manera en verdades relativas a Dios. Bueno, en realidad cree la persona a través del entendimiento. Verdades relativas a Dios. El sujeto, por tanto, es el entendimiento, sujeto de la virtud, donde se asienta esa virtud. Acuérdense que las virtudes infusas son disposiciones cualitativas, para los que ya saben, son disposiciones, son accidentes, tienen que tener un soporte, y la fe viene al entendimiento, son disposiciones o hábitos buenos. Disposiciones buenas, hábitos buenos, inclinaciones. Es una disposición, una capacidad, una cualidad. Es cualitativo, está en el orden de la cualidad como accidente. Y es accidente de una de las potencias del alma, que la supone al alma como sujeto de esas potencias a su vez. Bueno, no importa. ¿Qué es creer entonces? Creer es un acto de la persona a través del entendimiento. Creer es un acto de la persona a través del entendimiento que asiente. Asentir significa conoce, aprueba. Es un acto de la persona a través del entendimiento que asiente, aprueba a la verdad divina, aprueba, asiente una verdad divina, pero por imperio de la voluntad, si no, no lo puede hacer. Acuérdense que el entendimiento solo no puede actuar si no tiene la voluntad complementaria que le da el acto por el cual el entendimiento puede asentir, decir acepto, eso es asentir, acepto, lo creo, aceptar, asentir, por el imperio de la voluntad, movida, esa voluntad es movida por Dios, a través de la gracia, y del hombre en segunda instancia. Ahí tiene el mecanismo, así se da. Vuelvo a decir toda esa partecita que es muy linda. Creer es un acto del hombre a través del entendimiento que asiente o consiente o acepta la verdad divina por imperio de la voluntad, movida por Dios mediante la gracia. Sin ella no podemos hacer nada, unida a la colaboración del hombre o a la libre aceptación del hombre. Ahí tenemos el mecanismo misterioso, bellísimo del acto de fe. Parece todo tan rápido cuando decimos, Señor, yo creo, pero supone todos estos movimientos instantáneos, ¿verdad? La fe es el coronamiento de la razón, no va contra la razón, sino que la corona. Corona la razón, corona el razonamiento bien hecho. Es un coronamiento. Fe y razón no se deben oponer jamás.
Entonces la fe es como la cereza del pastel o la corona de la razón. Ambas verdades, natural y sobrenatural, ambas provienen de Dios. Ambas provienen de Dios. Por eso debe haber un perfecto complemento entre la razón y la fe. Entre conocer naturalmente y conocer las verdades de la fe hay un complemento. Ese complemento se puede explicar, profundizar. ¿Qué hizo Santo Tomás para ser tan grandioso? Santo Tomás es una eminencia, es un doctor angélico, así le dice la Iglesia, es fuera de lo común, es extraordinariamente impresionante. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es que él siempre dice así: esto es de esta manera, y luego busca probarlo. Pero cuando dice esto es de esta manera, se está valiendo de la fe. Y como la fe y la razón no se te contradicen, va a empezar a trabajar la razón buscando las razones y va a sacar una teología perfecta, nunca en contra de la fe, sino siempre partiendo de la fe para profundizar esa fe a través de la razón. Por eso nunca se equivocó. Y eso supone un grado de humildad impresionante, donde tu cabeza tan inteligente se somete a los principios de fe siempre. Por eso, una persona que vive de la fe y hace teología nunca llegará a un error teológico, si de verdad vive de la fe. Y por eso no se puede hacer teología si no hay fe verdadera. Hay toda una discusión aquí entre los teólogos, si se puede hacer teología sin fe. Es imposible. ¿Qué? Yo no puedo sacar conclusiones de la fe de lo revelado si no la tengo la fe. Pongo el principio de fe como si fuera y saco conclusiones. ¿No es teología? Y hay toda una discusión que debe haber una teología, una fe verdadera para que pueda haber una teología propiamente. Bien, toda una discusión teológica de fondo. Para ver la relación que hay entre fe y razón, ya termino con esto, vamos a ver 3 tipos de verdades que existen. 3 tipos de verdades para entender esa relación entre fe y razón, que no se deben oponer, sino complementar. Tenemos, en primer lugar, de estas 3 tipos de verdades, la primera es la que se alcanza solo por la razón, que no hace falta para nada la fe. Hasta un ateo puede tener este tipo de conocimiento, y cierto, con certeza, es la ciencia natural. ¿Cuántas veces mueve el ala una mosca por segundo? Ciencia natural, no necesita la fe, lo puede saber un científico. Entonces, las que se alcanzan solo por la razón, es decir, las ciencias naturales, esto no es esencial para alcanzar la vida eterna. Este tipo de conocimiento no es esencial para alcanzar la vida eterna. Puedes tenerlo o no. Tampoco solo este conocimiento alcanza para la vida eterna. Ni es esencial para la vida eterna, ni tampoco es estrictamente necesario. Perdón, no es esencial para la vida eterna y tampoco este solo te va a llevar a la vida eterna. Ni una ni la otra cosa. Otro tipo de verdad, la que solo se alcanza por la fe y solo por la fe, que es imposible que llegue la razón, imposible. Por ejemplo, el misterio de la Trinidad, el misterio de la gracia, el misterio de la encarnación, la fecundación, o el misterio de la unión hipostática, el sacramento del orden sagrado, todos los sacramentos, etc. Imposible que tú llegues si Dios no te lo hubiese revelado. Imposible. Y tercer tipo de verdades, las que se pueden alcanzar por la fe, pero también por la razón.
por ambos caminos puedes llegar. Por ejemplo, la existencia de Dios. Está revelado que Dios existe, pero también llego por la sola razón que Dios existe. La inmortalidad del alma. Está revelado que el alma no muere, pero también puedo llegar a esta conclusión solo por la razón, como Aristóteles ha llegado, y los grandes filósofos que no conocieron a Dios ni la revelación, o sea, no conocieron la revelación divina. Bueno, ahora vamos a empezar a exponer, una vez que dejamos esto asentado, para que aprendamos un poquito a distinguir estas cosas. Bueno, y uno se pregunta, pero si, por ejemplo, podemos llegar en el tercer punto, dijimos que podemos llegar por la fe o por la razón. Entonces, ¿por qué Dios revela lo que tú solo puedes llegar por la razón? ¿Para qué te va a revelar Dios la inmortalidad del alma si eso puedes llegar con la razón? ¿O para qué te va a revelar Él que Dios existe o que Dios tiene que ser uno si tú puedes llegar por la sola razón a que Dios es uno o debe ser uno? ¿Por qué lo reveló también? Lo hace. Esto lo dice Santo Tomás. La razón por la cual Dios hace esto, de revelar también lo que puede llegar por la razón, es porque no todos, fácil y prontamente, podrían llegar a eso. Fácil y prontamente, y con toda seguridad. Algunos sí, otros les costará, otros ni se lo plantearán. Entonces, a fin de que todos lleguen a las cosas básicas, fácil y prontamente, Dios a su vez lo revela. Bueno, antes de exponer ahora el tema, me falta decir lo siguiente. Hay una relación entre los 3 votos de la vida religiosa, sustanciales, y las virtudes teologales. Pobreza, castigo, obediencia se relacionan cada una de ellas con la fe, la esperanza y la caridad. Una relación de los 3 votos con las 3 virtudes teologales. A ver, la fe le corresponde la obediencia. No veo yo al superior número 1, veo al superior número 2. Por eso a veces no le obedezco. Veo a una hermana o a un hermano lleno de imperfecciones. No veo, necesito la fe para ver quién me dice esto se hace así o hace esto. Entonces la fe y la obediencia. La esperanza se relaciona con la pobreza. ¿Por qué eres pobre? Porque espero tener todo de Dios. O sea, la razón de la pobreza es la esperanza de obtener de Dios lo que ahora estoy dejando en plenitud. Y la caridad está relacionada con la castidad. La caridad se relaciona con la castidad. La pureza que tú vivas, la castidad que vivas, va en relación con la capacidad de amor que tienes. Y tu capacidad de amar te hará puro y casto. Ahora voy a explicar, para ver la vida de fe y la vida consagrada, lo vamos a relacionar con el templo de Jerusalén. Vamos a relacionarlo con el templo de Jerusalén. Y para relacionarlo, vamos a clarificar primero algunas cosas. El primer punto es que la vida de fe de un religioso tiene una connotación especial. El religioso vive de la fe como el pez vive del agua o en el agua. El religioso, ¿por qué? Porque el religioso se ha consagrado a Dios. Porque toda su razón de ser está en que él cree. Toda la razón de ser está en que él cree. Y porque cree, ama. Siempre es así. Y porque cree y ama, espera. Ahí tienen un orden. ¿Cómo era el atrio del templo de Jerusalén? Era así. Estaba el atrio llamado de los gentiles. Así se dividía.
el atrio de Israel o de los judíos. El atrio de los gentiles y el atrio de los judíos. Esa es la división esencial. ¿Eres judío o no? ¡Wow! Por eso el judío, cuando le dijeron, ahora los gentiles están unidos a ustedes. No, algunos no quisieron. Cuando Jesús dijo, tengo otro redil de ovejas que ustedes no conocen. Bueno, ahí está. Entonces, atrio de los gentiles, atrio de los judíos. Dentro del atrio de los judíos, el atrio de los gentiles era el más alejadito, allí a lo lejos, ¿verdad? Más al interior es el de los judíos, que se dividía a su vez en tres partes. El atrio de las mujeres, que es un poquito más cercano que el de los gentiles, pero es el más lejano de estos tres que voy a decir ahora. El de las mujeres, el atrio de los varones, más adentro todavía, y el atrio de los sacerdotes, más adentro todavía. De manera que tendríamos el siguiente esquema. Primero dijimos, si uno va de lo menos a lo más profundo y a lo más interior, tendríamos atrio de los gentiles, dijimos. Después sigue el de las mujeres judías, el de los varones judíos y el de los sacerdotes, obvio judíos. Por eso tenía tres compartimentos el templo de Jerusalén. Tres compartimentos. Tenemos el atrio, que acabamos de decir cómo se distribuye, el atrio. Luego tenemos el santo y el Sancta Sanctorum, el santo de los santos. Tres compartimentos. Repito, el primero es el atrio, que ya vimos cómo se divide. Después venía el santo. ¿Qué se guardaba en el santo? El candelabro de los 7 brazos y el altar de la proposición, que solo se reservaba a los levitas. El santo entonces se guardaba el candelabro de los 7 brazos, que es como el que tenemos nosotros delante del altar en Casa Belén. Así son los 7 brazos. Y el altar de la proposición de los panes, reservado solo a los levitas, es decir, a la tribu de Leví, es decir, la tribu sacerdotal. Y el último, el Sancta Sanctorum, o el santo de los santos, allí se guardaba el arca de la alianza. Tenía un velo, como ponemos nosotros velo. Ponemos velo al Santísimo, porque hay un misterio detrás. Siempre que hay un velo está el misterio. Hay que revelarlo, sacar el velo, revelar el misterio para que aparezca. Por eso el otro día me trajeron para que yo consagre, en la teca grande estaba la hostia y me lo trajeron tapadito con el corporal. No me lo deberían haber traído tapadito con el corporal, porque no hay ningún misterio ahí. Estaba el pan nada más. Se tapa cuando ya el pan no es pan, sino cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cuando está consagrado se lo tapa. Si yo veo un copón con hostias y está destapado, no tiene velo, yo voy a pensar, estas hostias no están consagradas. Cuidado con ese detalle, no es un detalle. Entonces, solamente el cáliz, el copón tendrá velo si están consagradas las hostias. Es la manera que tenemos de saber ese copón que está ahí, ¿está consagrado o no está consagrado? Si tiene el velo, sí está. Hay que tener mucho cuidado, no me pongan nunca algo con velo, como cuando me trajeron la hostia con la teca grande, tapado, porque yo digo, pero me están trayendo una hostia ya consagrada, entonces la tengo que cambiar. Yo puedo pensar,
está cubierta con un corporal, entonces esta está consagrada, es para que yo la consuma y la cambie. No era así, era para que la consagrara porque era pan. ¿Y yo cómo sabía que era pan? Cuando empecé la misa acá el primer día, me supuse que no van a traer una hostia consagrada de donde venimos, ¿verdad? Sino que me están poniendo. Pero fue un pequeño detalle que tengan cuidado, porque yo pude haber comulgado esa hostia y estoy comulgando pan y estoy haciendo idolatría, porque yo creí que estaba como estaba tapadito, que era un misterio, que estaba la hostia ya consagrada. No, detalles para que lo tengamos presente. Entonces, ahora debemos decir que Jesús se admira en los evangelios. Hay algo que le admira, hay algo que lo fascina, lo enloquece a Jesús, con una santa locura. Hay algo que lo enloquece a él con santa locura. Cuando ustedes leen los evangelios, cuando alguien tiene fe, ¡wow! Se admira a Jesús. Lo compras en 2 minutos con la fe. Porque detrás del acto de fe viene el acto de amor, necesariamente, pero es el punto de partida y es toda la vida tuya, se radica y está en torno a la fe. Se rinde Cristo ante la fe, se rinde, le quitas lo que quieras, le sacas todo, hasta a su mamá, que la entregó a su madre su sangre, todo, le sacas lo que quieras con la fe. Cuando no hay fe, le da tanta tristeza, hombres de poca fe, hombres, ¿hasta cuándo? No, la tristeza que le da cuando no hay fe. Él no realizaba ningún milagro cuando no había fe. En Nazaret que decían, a ver, hace un milagrito, no hizo ninguno. Cuando le dijo Herodes, haznos un milagro, no hay fe, hay curiosidad, y no, nunca, jamás. No se juegan con esas cosas. Bueno, habiendo dividido en 3 partes entonces, atrio, santo y santa de los santos, santo de los santos, vamos a hacer una exposición. También decimos que todo el mundo se divide en 3 aspectos. Así como el atrio, el santo y el santa de los santos, también el mundo entero se divide en 3 espacios. 3 espacios. Fíjense, ¿qué sería el atrio? El atrio sería el mundo animal, es decir, mi parte corporal, mis sentidos. El atrio vendría a ser como el mundo animal, mis sentidos. El oído, el olfato, el gusto, el tacto, la imaginación, la memoria, el sentido común, la cogitativa. Todas mis pasiones, sentimientos y emociones está representado en el atrio, lo más exterior que hay, lo demás afuera. ¿Me entienden? Vamos a ir hacia adentro del alma, porque vamos a ver cómo se vive la fe a partir de aquí. El atrio, que es lo más exterior, sería toda mi parte corporal, entonces, afectos, sentimientos, los sentidos internos, externos, todo el mundo animal que es compatible con el animal. El atrio, lo de afuera, lo más exterior. Segundo, el santo. Vamos al tercero, porque después el intermedio solito va a saltar. El más profundo, lo más elevado del hombre, ¿qué sería el santo de los santos? Sería el mundo sobrenatural, el mundo de la gracia, el mundo sobrenatural en el hombre. Está reservado solo a Dios, Él eleva el alma por la gracia, ahí vienen las virtudes, los dones del Espíritu Santo. El mundo sobrenatural, el que está por encima de la naturaleza, sobrenatural, le corresponde a lo más santo, lo más sagrado de tu cuerpo, que es templo. ¿Por qué hacemos esta comparación? Porque somos templos del Espíritu Santo, somos templos y tenemos un esquema, tenemos un grado, tenemos grados. Entonces en el Sancta Sanctorum sería todo el mundo sobrenatural. ¿Y cuál queda en el medio? Si estamos comparando el templo de mi cuerpo con el templo de los judíos del Antiguo Testamento, queda algo intermedio entre el mundo puramente animal y lo sobrenatural. ¿Qué queda?
todo lo espiritual. Es decir, el alma con sus dos potencias, sus formas de operar, entendimiento y voluntad. Eso queda, la parte espiritual que no es sobrenatural. Es espiritual, pero no sobrenatural. Y es espiritual, no es corporal o animal. ¿Les quedó el esquema? ¿Todos me lo entendieron bien? Porque ahora vamos a hablar de la fe, porque es muy importante que este esquema, ahora que vamos a hablar de la fe, sepamos cómo ubicarlo, para que lo entendamos, le agradezcamos a Dios y veamos cómo va trabajando Dios en el alma. Sí. El más profundo de todo, el Sancta Sanctorum, es el alma con la gracia, es la gracia con las virtudes y dones. Es todo el mundo sobrenatural nada más. En el segundo es el alma con sus potencias, es decir, la parte espiritual pero no sobrenatural. Es lo espiritual del hombre natural, pero espiritual. Y el primer grado, el atrio, que es toda la parte sensitiva, sensible del hombre. Bien, el Sancta Sanctorum, ese lugar de lo sobrenatural, lo más profundo en nosotros, es la región de los grandes misterios. Ahí se da el orden sobrenatural, el lugar de la gracia y de la gloria. Al atrio, al primer recinto, al atrio, a lo más externo, se llega a través de los sentidos. Al santo, es decir, a la parte espiritual, ingresamos por la razón, movida por la voluntad, porque la razón, acuérdense, el intelecto necesita el acto de la voluntad. Entonces, el segundo, ingresamos por la razón, que es lo espiritual. Y el tercero, solo se puede ingresar por la fe, porque entramos al mundo sobrenatural. Solo por la fe ingresamos al Sancta Sanctorum, a lo más profundo de mi alma, por la fe. Vuelvo. Al atrio, al primer recinto, nosotros vamos a llegar por los sentidos, que sería el mundo común a los animales. Al santo, al segundo nivel de mi cuerpo, de mi ser, llego por la razón. Obvio que la razón sin el acto de voluntad no funciona. Razón sería entendimiento y voluntad. Ingresamos por la razón al mundo espiritual. Si yo soy una persona racionalista, ¿soy una persona espiritual o no? Sí, pero no soy sobrenatural porque no creo por la fe nada. Porque estoy haciendo actos espirituales, la razón es una potencia espiritual. Entonces el racionalista ateo está realizando operaciones espirituales, claro. Conocer y amar, humanamente, claro. Pero no ingresa al Sancta Sanctorum. Al Sancta Sanctorum, a lo más profundo, solo por el mundo de la fe puedes ingresar al mundo sobrenatural. Solo por la fe. Espero que les haya quedado claro esto, porque ahora vamos a continuar. Entonces, el hombre sin la fe es como una persona infecunda, castrada, no puede comunicar vida sobrenatural, porque se cierra a lo grandioso, se cierra a lo trascendente, sin la fe. No va a ingresar nunca adentro de su templo, a lo más profundo que Dios le dio, que tiene el ateo. No ingresa. Ojo que no le pertenece ese mundo, es un mundo participado en su interior, pero él está privado. Es decir, un ateo que vivió toda la vida como ateo o no creyó, nunca ingresó al Sancta Sanctorum de él, donde solo se reserva Dios. No, nunca ingresó. El hombre carnal no puede entender las cosas espirituales porque nunca ingresó. Si las entiende, porque sí puede entender las cosas espirituales, tiene un límite. El hombre carnal tiene un límite para conocer las cosas espirituales. Solo llega a conocer cosas con el entendimiento y la voluntad, pero está truncado.
pero no llega nunca a lo sobrenatural, el hombre carnal. A lo sobrenatural nunca. Llega a las cosas espirituales a media, por eso no las entiende, porque lo espiritual en el hombre está abierto a lo sobrenatural. Por eso que un ateo, un racionalista, carnal, no entienden las cosas ni siquiera del espíritu. No digo de lo sobrenatural, del espíritu. Por eso dice San Pablo, 1 Corintios 2:14, el hombre carnal no puede entender, sí puede vivir de ello, razona y ama humanamente, pero no llega a entender las cosas del espíritu, porque no está abierto a la trascendencia. Bueno, ahora vamos a llevar esto a Cristo. Cristo es templo. Tiene 3 espacios, Cristo, templo. Cristo tiene una parte visible, exterior, los sentidos. Es la parte material de Cristo, su cuerpo. Lo podemos ver con los ojos, lo pudieron ver los apóstoles, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, de eso damos testimonio. Segundo, segundo espacio de Cristo, su inteligencia y su voluntad, el mundo espiritual, que es superior. Ese mundo espiritual es superior a cualquier ser humano en capacidad, igual que el primer nivel en cuanto a la sensibilidad. O sea, está por encima de nosotros, pero no por su naturaleza que es la misma nuestra, sino que es más profundo su sentimiento, su entendimiento y voluntad. Es la misma naturaleza, pero en mayor perfección. Y el tercer espacio lo reservamos a la unión hipostática en Cristo. Es su divinidad directamente, es su persona divina. Es todo sobrenatural ahí. En Cristo es así. Toda su persona divina, porque Él está unido a una persona divina. ¿Qué sentido tiene ahora esta pregunta que Jesús le hace a los apóstoles? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¡Wow! ¿Quién decís que soy yo? Pedro, movido por el Espíritu Santo, penetra en lo más interior, aunque no sé si lo comprendió en su totalidad, probablemente no. Entró en el Santa de los Santos, en el Santo de los Santos de Cristo. Se metió en su parte más íntima y la descubre, la da a conocer a los demás. Tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías. Cristo se conmueve porque hizo un acto de fe, lo derritió a Cristo. ¡Guau! Que no es el perro, ¿verdad? Salta de júbilo y dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No lo paran a Jesús, entró en éxtasis. Empezó como diciendo, Señor, estás derrochando todos los bienes de tu Padre, eres un hijo pródigo, mira todo lo que le das a Pedro, para. Le dio la llave del reino de los cielos, basta, no le des más. Todo le dio, todo. La fe es un coronamiento de la inteligencia, acuérdense. La fe corona, la fe que es del tercer espacio, el más profundo, corona al segundo espacio, al entendimiento, y a su vez corona de esta manera todo el ser de la persona, porque uno conoce a través de los sentidos. La fe tiene algo que ver con los ojos, que es el preludio de la visión beatífica que vamos a tener. Acuérdense que la fe va a ser reemplazada por el lumen gloriae,
por la luz de la gloria, que es una virtud teologal reservada para la eternidad, que reemplaza la fe. Es virtud porque es una disposición que vamos a tener fácil para la contemplación de Dios y una elevación. Ahora, la fe tiene algo que ver con el ojo, región esplendorosa, preludio de la visión beatífica. El que tiene fe casi ve, entre comillas. El que tiene fe casi ve. Uno dice, no, yo veo. No, pero estamos hablando de otra visión. El que tiene fe casi ve. Se relaciona entonces con la luz de la gloria. Y por eso se dice en San Lucas, ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Cómo puede ser que el ojo vea la salvación? A ver. No, los ojos de la fe. Porque mis ojos han visto tu salvación. El ojo de Simeón, ¿qué vio? Un niño. ¿Se puede ver la salvación? No, se ve un niño que salva a alguien. Pero ¿cómo se va a ver la salvación? Entonces es el ojo de la fe esto que está hablando Simeón, porque has visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2, 29-31. Ahora van a entender este texto cuando en las completas lo digan. Está haciendo un acto de fe profunda aquí Simeón. Pero también la fe tiene algo que ver con el oído. Fíjese, qué interesante. Primero con la vista pareciera que, bueno, eso es lógico. Sí, es bastante bien, le salió bastante padre la cuestión del ojo. Y ahora el oído, wow. Escucha Israel. Escucha Israel. Hoy escucharás mi voz. La fe entra por el oído, no por el ojo, aunque esté relacionado con el ojo. Entra por el oído. Pero no es el oído físico, porque un sordo puede creer lo que tú le manifiestas. Entonces el oído del espíritu, analógicamente, es como el oído. La fe necesita un oído más allá que el oído físico, pero es un oído. Escucha Israel. Con la fe oímos los misterios de Dios. Escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es este, parecido, amarás a tu prójimo, etc. Qué lindo, ojos y oídos. Pero ustedes me dirán, si yo les digo, la fe tiene algo de olfato, ¡wow! No, padre, está exagerando. También de olfato. Miren cómo entramos del atrio. El atrio son el mundo sensible, a la parte más elevada, pasando por la inteligencia, por la intermedia. Pero acá estamos yendo desde el atrio, la parte exterior de mi cuerpo, a la parte más elevada, que es el mundo sobrenatural. Fíjense qué relación tenemos el atrio exterior con el Sancta Sanctorum. El olfato. Les voy a dar una cita bíblica, Jeremías 48:11, y se las leo. Jeremías 48:11. Dice así: tranquilo estuvo Moab desde su adolescencia, reposado sobre sus heces. No había sido trasegado de tinaja en tinaja, llevado al desierto. Por eso conservó su gusto y no se disipó su aroma. Conservó su gusto y no se disipó su aroma. Y otro texto, 2 Corintios 2, 14, 16. Lo voy a leer. 2 Corintios 2, 14, 16.
Doy gracias a Dios que nos hace triunfar en Cristo y por nosotros manifiesta en todo lugar el aroma de su conocimiento, porque somos para Dios suave olor de Cristo, olfato, aroma, en los que se salvan y en los que se pierden. En estos, olor de muerte para la muerte, en aquellos, olor de vida para la vida. El aroma de Cristo, el suave olor de Cristo. Bueno, ya que estamos, se relaciona con el gusto también, pero el gusto espiritual, pero está relacionado con el gusto. Salmo 81:11. Abre la boca y yo te saciaré. Gustad y ved, gustad, gusto, y ved, qué bueno es el Señor. Salmo 33:9. Y Cristo habla del banquete donde Él se hace manjar exquisito, el gusto, el manjar exquisito. Oseas 2:20, te desposaré conmigo mediante la fe. La fe también es el elemento que une al esposo con la esposa. Te desposaré conmigo mediante la fe. Y por último, el tacto. La fe es también, tiene algo de tacto.